Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva clase y espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a terminar de hablar de los mecanismos de defensa. El último mecanismo de defensa que me gustaría abordar es uno llamado racionalización. Y bien, para no tardarnos más, empecemos. La racionalización es sustituir una razón real que no es aceptable por otra que resulte más aceptable, más cómoda, más endulzante para nuestra vida que la otra. Es decir, es un cambio de perspectiva, es un cambio de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente o conveniente para nosotros. Es decir, cambiar la perspectiva. Este mecanismo de defensa habla mucho de perspectiva, tiene que ver mucho con perspectiva, cómo vemos las situaciones y qué tipo de situaciones estamos valorando. Bien, hay un ejemplo bastante utilizado en cuanto a perspectiva que me gusta mucho. Bueno, hay varios ejemplos, vamos a verlos todos. Uno de los primeros es el ejemplo del vaso. Es poner un vaso a la mitad. Y es preguntar a las personas que están viendo el vaso cómo lo ven. Y es preguntar a las personas si ven el vaso medio lleno o medio vacío. Y muchas personas van a decir que está lleno, medio lleno, otras que está medio vacío, etc. De hecho, este ejemplo lo utilizan mucho para motivación, desarrollo personal, etc. Pero bueno, en la racionalización no es solamente ver el vaso medio lleno, sino la racionalización justifica por qué es conveniente que esté medio lleno y por qué nunca vas a aceptar que también hay una parte vacía. No es el hecho de que el vaso esté medio lleno, sino es ignorar completamente que la otra parte está vacía, que hay partes que te faltan. Ese es el problema de la racionalización. Cuando se utiliza con mucha frecuencia, tú vas a ignorar el problema que tienes enfrente. Entonces, esto de perspectiva es muy importante, porque la realidad basada en perspectiva es peligrosa. Por eso cuando se escucha la perspectiva o el punto de vista de las personas, hay que tomar en cuenta los deseos, las intenciones, el conocimiento y las experiencias previas. No nada más hay que escuchar la perspectiva de una persona y tomarla como cierta, sino también hay que ver puntos de vista contrarios. Eso es algo bien importante para ser críticos, puntos de vista contrarios, aun cuando parezcan ser más amargos o no convenientes para nosotros, tenemos que ver esos puntos de vista y la racionalización los ignora. Los puntos de vista negativos o que no les conviene los ignora por completo. De hecho, en cuanto a la perspectiva, hay una fábula muy interesante, una fábula hindú, que habla sobre unos viajeros que se encuentran con un elefante. Y estos viajeros, al toparse con el elefante, dan su punto de vista, muy diferente del uno al otro. Sin embargo, estos viajeros tienen una característica muy particular. Son 6 viajeros y estos 6 viajeros son desafortunadamente ciegos. Ninguno puede ver. Y vamos a contar esta fábula que está muy bonita. Dice que el primer viajero se acercó al elefante y se topó con lo ancho de su costado. Enseguida gritó y dio su punto de vista y dijo: el elefante es muy parecido a una pared. El segundo palpó el colmillo y vio que era redondo y liso, y exclamó que era bastante parecido el elefante a una lanza. El tercer viajero se acercó al animal y lo tomó por la trompa. Entonces, al tomarlo por la trompa, él sintió y dijo: bueno, este elefante es bastante parecido a una serpiente. El cuarto viajero dice que tocó las patas del elefante y cuando pudo palpar esas patas tan grandes, tan anchas, exclamó y dijo: bueno, estamos frente a un árbol. El elefante es bastante parecido a un árbol. El quinto viajero palpó las orejas del elefante, sintió lo delgado, lo grande y dijo: bueno, el elefante es bastante parecido a un abanico. Y por último, el sexto
tocó la cola del elefante, la palpó y exclamó y dijo, bueno, esta maravilla de elefante es bastante similar a una cuerda. Y así estos hombres discutían porque uno decía que el elefante parecía una lanza, otro que era una serpiente, otro que eran abanicos, otros que eran un tronco grueso, y así discutieron por mucho tiempo. ¿Y cada uno tenía la razón? Sí. ¿Y cada uno estaba equivocado? Por supuesto que sí. Y bueno, esta es solamente una fábula que nos enseña la perspectiva y cómo la perspectiva nos puede cegar si es que no conocemos el panorama completo de las cosas o de las situaciones. Pero regresando ya a lo que es la racionalización, también consiste en justificar acciones tanto nuestras como ajenas de tal manera que evitemos o se evite la censura. Darle una explicación lógica a nuestros o a los demás de los sentimientos, pensamientos o comportamientos. Ojo, aquí es bastante interesante que la racionalización no nada más es de nosotros. Nosotros también podemos racionalizar las acciones de las demás personas. O sea, justificar las acciones de las demás personas, aun cuando las acciones de las demás personas nos estén afectando y nosotros nos estemos negando a ver ese daño que nos están causando. Por ejemplo, pueden decir, es que no fue su culpa, yo lo provoqué. Y pues hay múltiples ejemplos, vamos a verlos detenidamente un poquito después. Pero también quiero aclarar que es diferente razonar o racionalizar. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos lo que es razonar con racionalizar. Razonar es un proceso lógico para llegar a una conclusión, mientras que racionalizar es justificar una decisión o acción tomada, ¿sí? Mediante excusas lógicas, pero que a menudo van a causar o que están causando daño mental, físico o emocional. También es importante saber que a menudo razonar es el paso que viene después de racionalizar, puesto que una vez hemos buscado una acción lógica a nuestras conductas, pasado un tiempo nos damos cuenta ya de nuestro error, de los daños que tenemos y ahora sí, viene entonces primero la racionalización y después de que tenemos las consecuencias viene el razonamiento o razonamos. Y ejemplos hay muchísimos ejemplos sobre la racionalización y ustedes mismos o nosotros mismos nos estamos dando cuenta de qué personas o qué situaciones justificamos para nuestra conveniencia. Sin embargo, pasó algo bien curioso cuando estaba estudiando este tema. Anteriormente estaba leyendo un libro que tenía muchas fábulas, sí, un libro que tenía muchas fábulas y me encontré una fábula que habla sobre un zorro. Ahorita se las voy a relatar. Sin embargo, cuando estaba estudiando este tema, la misma fábula aparecía en la bibliografía donde utilicé como base para desarrollar este tema. La fábula es sobre un zorro que encuentra unas uvas muy grandes, muy deliciosas, pero están sobre una cima. No recuerdo si decía una montaña o algo así. Sin embargo, estaban un poco distantes para él. Entonces el zorro intenta bajarlas, intenta comerlas, pero no puede, intenta otra vez y no puede. Y al final dice, bueno, en realidad no tenía tantas ganas de esas uvas. Eso es racionalizar, justificar. Eso es racionalizar. Bueno, en realidad es que no tenía tantas ganas de uva o no se me antojaban tanto. Esa es la mentalidad de ese zorro. Sin embargo, nosotros la podemos traer un poquito más a la vida real. Y ejemplos de la vida real más prácticos y más concretos, puedes echarle culpa a factores externos. Por ejemplo, no encontré o no conseguí trabajo porque el mercado laboral era muy competitivo, o minimizaron la importancia del objetivo, como por ejemplo, bueno, de todas formas no era mi trabajo ideal, no es lo que estaba buscando. O también puede ser el autoengaño, como por ejemplo quizá no era el momento adecuado, que eso lo utilizan muchas personas, decir no era mi momento, no es el momento oportuno, las condiciones no estaban favorables para mí,
Muchas personas dicen, bueno, es que no es el tiempo de Dios, no es mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, poniendo puras excusas, justificándose de forma razonable. Ojo, la racionalización busca cosas que son reales, no se inventa cosas que no existen. Las cosas están ahí, pues estás justificando de cierta forma por qué no lograste, por qué no obtuviste o por qué se te complicó con las circunstancias actuales, cuando tú sabes que en realidad la mayor parte del tiempo fue por tu culpa, porque estás viendo el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de tu conveniencia. Pero bueno, en realidad, como decíamos, la racionalización es parte de nosotros. Es normal racionalizar nuestras conductas. Sin embargo, esto será un motivo de preocupación cuando estemos constantemente aplicando este mecanismo, buscando explicaciones racionales a aquellas cosas que no nos hayan salido bien, en vez de directamente ir a la raíz, solucionar el problema y tratar de mejorar. Entonces, cuando ya se vuelve un problema, es cuando constantemente estamos utilizando este mecanismo de defensa para justificar nuestros fallos. Entonces, en conclusión, lo que determina que este mecanismo sea un trastorno es la rigidez. Es la rigidez y la frecuencia con lo que lo usamos a lo largo del tiempo. Entonces, para evitar la racionalización se necesitan hacer varias cosas, y una de las más importantes es hacer un ejercicio de aceptación profunda. Aceptar profundamente cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras debilidades, y de ahí tomar camino. Pero si nosotros no nos conocemos profundamente, no nos analizamos profundamente, no vamos a poder trascender este mecanismo. Reconocer que somos seres humanos imperfectos, por lo cual vamos a cometer errores, pero vamos a buscar una forma de solucionarlo. Primero, practicar la autoobservación y atención plena. Autoobservación, o sea, observarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son? Ya los dije, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas. Y atención plena, o sea, poner atención en lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, no hacer las cosas de forma mecánica, especialmente si esas cosas son importantes o van a tener una trascendencia en nuestro futuro. Vaya que podemos decidir automáticamente qué ropa ponernos, pero no vamos a hacer de forma automática algún trabajo que pueda mejorar nuestro estilo de vida o que pueda darnos un mejor futuro. También podemos cultivar la autocompasión y el amor propio, reconocer que nosotros somos importantes y que nos vamos a equivocar alguna vez en la vida y que no por esos errores nos vamos a dejar caer o vamos a estar en un estado de depresión profunda por algún error que cometimos. También algo bien importante para practicar esta aceptación profunda es cambiar tu perspectiva. Si ya tienes una perspectiva y estás sesgada, busca otra, aunque sea incómoda. Aunque sea incómoda y no estés acostumbrado a esa, busca esa perspectiva. ¿Por qué las personas dicen que estoy mal? Porque yo digo que estoy bien. Bueno, yo digo que estoy bien por estas situaciones, pero ellos dicen que estoy mal. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de esas personas que dicen eso? Otra cosa es enfocarse en la acción. En vez de estar planeando de forma excesiva, es simplemente hacer las cosas. No decir nada, no comentar nada, simplemente hacer las cosas. Y finalmente, siempre lo voy a decir, buscar ayuda profesional. Si ya se salió de control y está afectando nuestra vida en forma más amplia, tanto relaciones personales como vida profesional, etcétera, bueno, les invito a buscar ayuda profesional de algún terapeuta que los esté tratando y ayudando. Como siempre, muchas gracias por verme, por escucharme, y nos vemos pronto con otros temas. Ya no van a ser los mecanismos de defensa, vamos a buscar otros, pero con mucho gusto vamos a estar aquí en este canal. Muchas gracias.